y también damos nuestro punto de vista conjunto con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, vamos pues, a compartir un poquito y hacer unas actividades de lectura, ¿verdad? Para iniciar, ¿verdad? Voy a presentar pantalla. Así que hablamos puros maestros, ¿no? Ustedes. Muy bien, vamos a iniciar todos con pues con el taller de las habilidades lectoras, ¿verdad? Para iniciar, pues traigo una actividad que lo vamos a leer juntos y luego ustedes lo van a leer. Les voy a dejar el tiempo de 1 minuto para que vuelvan a leer el texto y después traigo unas preguntas y pues quiero participación, ¿verdad? No voy a hablar solo yo porque si no me da tos, entonces ustedes me van a ayudar a responder todo lo que se pregunte. Muy bien, vamos. Vamos a leer juntos esto. Dice: Plotró yo pedría en el catón, socré un bancote, el graso estaba cantamente linendo, no lo drimió, una parajosia y un parijó estaban prinando a mi hendidor, estaban gribando atamente. Vuélvanlo a leer, vamos a dar unos 20 segundos. Muy bien, ahora vamos a hacer una comprensión de este texto. Vamos a ver cómo nos va. ¿Dónde pedrió el escritor Plotró? Alexandra. ¿Dónde pedrió el escritor Plotró? ¿No? ¿Quién me puede decir dónde pedrió el escritor Plotró? En el catón. En el catón. En el catón, muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. ¿Drinió el graso? ¿Mariela? No. ¿Cómo? ¿Qué manda? ¿Drinió el graso? No. No lo drinió. No, Muy no bien. drinió. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Estaban gribando atamente o sanamente? ¿Quién me puede responder? Atamente. 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 Excelente. Muy bien. ¿Qué comprendimos de este texto? ¿Quién me puede decir? Nada. Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocemos no es un lenguaje que nosotros dominemos, ¿verdad? Entonces, a veces, hasta nosotros como adultos, ¿verdad? Déjenme decirles de que a mí de pequeña, pues nunca pues estudié siempre siempre estudié en una escuelita y nunca me fomentaron la lectura. Fue hasta ya de grande que yo desperté el gusto por la ortografía, porque tuve maestras muy buenas desde primero primaria. Yo me sé el nombre de todas mis maestras que me daban idioma español. Me recuerdo que la que me enseñó a leer se llamaba Aide Duarte de Duarte. Y es algo que uno nunca olvida, ¿verdad? Desde que nosotros iniciamos hasta que seguimos, porque por ejemplo la lectura es algo que lo vamos a practicar. Estudiemos hasta un doctorado, la lectura es base para nuestra preparación académica, ¿verdad? Pero acá caemos solamente en la memoria. Sí, sí podemos responder. Entonces, caemos en ganar, pero no aprendiendo, ¿verdad? Sino que solo estamos ganando únicamente con la memoria. Aquí no podemos inferir, no podemos decir que leímos de manera comprensiva, ¿verdad? Mucho menos dar nuestro punto de vista. Tal vez podemos dar nuestro punto de vista en decir, miren, yo no entendí nada, ¿verdad? Póngame algo que sí entendamos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo colocar este tipo de textos a que yo pueda
leer esto, ¿verdad? ¿Quién me hace favor de leerme este texto? Algo bien importante, como ya sabemos, ¿verdad? Es importante respetar los signos de puntuación para darle el énfasis y entender lo que realmente la lectura nos quiere transmitir. No sé quién levantó la mano, si me hacen favor. Leamos el siguiente texto, el turista y el sabio. Se cuenta que un turista americano fue a la ciudad del Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple, lleno de libros, con una cama, una mesa y un banco como único mobiliario. ¿Dónde están sus muebles?, quiso saber el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, ¿y dónde están los suyos? Los míos. Se sorprendió el turista, pero yo estoy aquí solamente de paso. ¡Qué coincidencia! Yo también no logro ver el resto. Yo también, aquí está. Yo también, concluyó el sabio. Muy bien, excelente. Gracias, Evelyn. Quisiera, si está el profe Josué. ¿Qué entendió de la lectura, profe? Buenos días a todos. Buenos días, profe. Yo entiendo que el turista solamente se enfocó tal vez en lo que él observaba y cuando él se sintió como confrontado, lo vio desde su propio punto de vista. Él dijo, yo soy turista. Y tal vez la otra persona realmente no era un turista, pero lo que yo entiendo es que la otra persona no estaba conforme en el lugar donde estaba, solo era un lugar que él tenía por el momento. Tal vez él aspiraba a algo más, que en algún momento él iba a tener una casa más grande, con muchos más muebles, pero que entonces por eso esa parte le dice, ¿dónde están los tuyos? Y él le dice, es que yo solo soy un turista. Entonces el otro le dice que yo también, o sea, él solo está de paso en ese lugar donde está, él aspira a algo más. Muy bien, excelente. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Cómo podemos asociar? ¿Alguien levantó la mano? Yo. Muy bien. Buenos días. Buenos días. No sé, yo quería aportar que yo lo interpreté como que el sabio se refería a la vida misma, a que estamos de paso en la vida. Entonces, así es como él lo interpretaba, por eso que no tenía muebles. Fantástico, profe, excelente, felicitaciones. ¿Y alguien me puede decir de qué trata la lectura? ¿Qué leyó? ¿Qué leyó? Un pequeño resumen de lo que leyó. ¿Qué leyeron? ¿Qué leyeron? Estela Marci tiene su mano levantada. Lo que pasa es de que no puedo ver, entonces si me echan la mano ahí para... Yo te ayudo. Gracias. Marci, gracias, Marci. ¿A qué te referís en qué leímos? ¿De dónde? ¿De acá, de la lectura? Sí, la lectura del turista y el sabio. ¿Qué leíste? ¿De qué se trata? ¿Qué leíste? Literalmente. De esta que tú estás presentando, perdón. Sí. Mira, la cuestión literal es pues la situación del turista. Ahora la parte pues de trasfondo o el mensaje, pensaría yo, como dice Roneiri, que pues él se refiere a que la vida misma pues es un viaje y no necesitamos mayor equipaje para ir y venir, ¿verdad? Ahora es lo que yo más o menos pues le puedo interpretar a lo que él le dice, ¿verdad? Porque dice, yo también concluyo de que no lleva cosas encima, ¿verdad? Sino que solo lo que él es, nada más, no necesita nada más para ser un sabio, pues. Así es, excelente, Marci. ¿Y qué diferencia, verdad? Con la primera lectura, pues no entendimos nada, ¿verdad? Ni yo. Inclusive ya con esta lectura, pues ya es un vocabulario, pues coloquial el que nosotros utilizamos y podemos aplicar, pues, si a mí me piden, por ejemplo, redacto un resumen de 3 líneas, pues lo vamos a hacer de manera eficaz. ¿Qué hizo el profe Josué? Pues él dio su punto de vista acerca de la lectura y todos los días lo hacemos. Por eso les digo que todos los días nosotros como docentes inferimos, hablamos de manera literal y también damos nuestro punto de vista, ¿verdad? Tanto Marci como el profe Roneiri, pues ellos infirieron en la lectura, ¿verdad? Lo aplicaron.
Algo bien importante de la inferencia es que me permite comparar lo que yo estoy leyendo con mi realidad, con mi contexto, y eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque debemos de aplicar lo que nosotros leemos o lo que nosotros aprendemos a nuestro contexto, porque de ahí se aprende para la vida y es donde logramos pues un aprendizaje significativo, inclusive para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ya con estas dos actividades pues vamos a ir repasando un poquito, ¿verdad? Lo que nosotros pues practicamos siempre en nuestro desarrollo como profesionales. Yo quisiera que alguien me dijera, para ustedes, ¿qué es la lectura? ¿Qué es la lectura? ¿Alguien que me pueda aportar? Unas dos personas, ¿qué es la lectura para ustedes? La transmisión de conocimientos es una forma de adquirir conocimientos. Una forma de adquirir conocimientos. Excelente, Patti. Recuérdense que aquí siempre es importante que todo lo que nosotros aportamos, no, yo no puedo decir no, a menos de que sí, realmente, si yo estoy preguntando qué es la lectura y me responden la definición de un sustantivo, pues ahí sí no, ¿verdad? Pero todos los aportes pues son válidos, ¿verdad? Todo es para crecimiento de nosotros mismos. ¿Alguien más? Sí. Es la comprensión de algún texto, de algún contenido. Muy bien, excelente, excelente. Gracias, profe, y gracias, Miss Patti. Pues como sabemos, ¿verdad? Díganme alguien más. Creo que alguien más levantó la mano. ¿Qué manda? Es una acción. Es una acción, excelente, Dinita, es una acción, ¿verdad? Y es una acción que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Nosotros leemos, planificamos, no solo escribimos por escribir, ¿verdad? Sino que nosotros antes de planificar leemos nuestro contenido, estructuramos y qué vamos a dar, cuál es la prioridad, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de esto es de que la lectura, pues, es un proceso de decodificación que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es una relación directa entre el lector y el texto, ¿verdad? ¿Sí? Una vez sea el lenguaje que nosotros dominemos. Hay personas, conozco personas que prefieren leer, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? Porque les gusta, ¿verdad? Pero depende los idiomas que dominen. Y si hablamos, ¿qué es la comprensión lectora? Ahí coloqué qué es la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? A ver. Es poder entender lo que estamos leyendo. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Para mí también es como interpretar Muy lo bien. que estamos leyendo. Muy bien, excelente, ¿verdad? La lectura pues nos da únicamente la relación entre el lector y el texto, decodificamos las palabras, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya aplicamos una comprensión, ¿verdad? Nos permite el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de diferentes habilidades, por medio de diferentes estrategias, ¿verdad? Y que podemos aplicarlo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Nos da la oportunidad de identificar ideas principales, ideas secundarias, los personajes que intervienen, qué valores identifico, cómo asocio el contenido a mi realidad, ¿verdad? ¿De qué habla la lectura? ¿Cuál es tu punto de vista al desarrollo del personaje principal, verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será quién me puede dar una diferencia concreta entre lectura y comprensión? Solo con estas dos imágenes, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente la diferencia sin necesitar sin la necesidad de colocar un texto, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por esas dos imágenes? Lectura y comprensión lectora. A ver, alguien que me pueda aportar. ¿Quién me podrá decir? Los escucho. Brian levantó la mano. Y Alexandra.
Muy bien. Ale y el profe. Creo que en la lectura solamente hay una adquisición de información, tal vez repetitiva, donde relacionamos las palabras, pero en la comprensión nosotros nos apropiamos de esa idea. Entendemos con claridad la idea que en este caso quien plasmó el texto está tratando de darnos a entender. Entonces en la comprensión creo que llegamos a un nivel más profundo, donde ya no solamente nos llenamos de información, sino utilizamos esa información. Excelente, muy bien, Alexandra. Yo lo veo como la lectura, una línea, sin movimiento, sin nada, solo es como la acción de leer un párrafo o una idea, pero ya la comprensión es como los picos que hay, la vivencia que te hace sentir al momento de leer, de comprender y hasta cierto punto meterte tanto en la lectura que es como que estuvieses dentro del libro. Así es, excelente. Pues la lectura, como bien dijeron, ¿verdad? Nos permite pues la decodificación, el entendimiento, practicar la lectura oral, la lectura silenciosa, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de comprensión lectora, como dice Ale, cuando nos gusta leer, ¿verdad? Nos metemos tanto en la lectura que nos convertimos en el personaje principal. Depende el libro que estemos leyendo, no lo podemos dejar de leer, ¿verdad? Sentimos esa angustia cuando, a mí me gusta mucho la literatura de suspenso, ¿verdad? Leí un libro que era de un secuestro y la joven se logra escapar por el bosque y es una agonía que uno va leyendo, no me recuerdo ahorita el nombre, pero yo no podía dejarlo, yo hasta sentí ese miedo cuando decía que el hombre que la había secuestrado pues iba detrás de ella y ella no se había dado cuenta que le había puesto como un chip en su zapato y por eso él siempre daba con ella, en fin, que nosotros nos convertimos y nos metemos tanto en la lectura que disfrutamos, ¿verdad? Nos convertimos en el personaje, sentimos esas emociones, entonces eso es parte de las habilidades lectoras que nosotros pues tenemos que desarrollar, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver un poquito sobre los niveles de comprensión lectora, que estos son 3, ¿verdad? El nivel literal, el inferencial y el crítico. Vamos a ver un poquito sobre el nivel literal, ¿verdad? Y que en muchas plataformas, por ejemplo, ustedes que utilizan Bambú Lector, siempre lo van a encontrar con esto de obtención de información explícita y deducción de información implícita. Pero estas son partes únicamente de los 3 niveles. Yo, por ejemplo, llevo Lectópolis, tengo recuperación de la información, que es lo literal, ¿verdad? Yo recupero lo que yo leí, ¿verdad? Entonces, únicamente le atribuyen otros títulos, pero en general es el nivel literal, ¿verdad? Y este es el nivel, es el primer nivel de comprensión lectora en el que nosotros como lectores debemos ser capaces de identificar y comprender la información explícita del texto, ¿verdad? Y luego conocer el significado de las palabras y ser capaz ya luego de interpretar. Si nosotros no logramos un buen nivel de comprensión literal, no vamos a poder aplicar los demás niveles, ¿verdad? Porque no entendemos. A veces a mí me pasa, por ejemplo, cuando tenemos que regresar, a veces depende de la literatura que estemos leyendo, ¿verdad? A mí me pasaba mucho con el realismo y naturalismo porque son movimientos que van de la mano, pero que uno estudia la realidad y el naturalismo estudiaba el comportamiento humano. Entonces, cuando decía, ¿por qué está diciendo esto? Tenía que regresar porque no había tenido una comprensión literal, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que lograr en nosotros mismos, en nuestros estudiantes, es lograr un nivel de comprensión literal, ¿verdad? Una comprensión de obtención de información de manera significativa, con el fin de ya no estar regresando a la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de obtención de información explícita, nosotros identificamos la información relevante, ¿verdad?
de la lectura. Y la deducción de información implícita, ¿verdad? Eso es donde nosotros hacemos las conexiones, ¿verdad? Las conexiones de fragmentos. Empezamos a deducir, empezamos a obtener los datos. Él es el papá del personaje principal, él es la tía, ¿verdad? Él, ¿verdad? El policía solo apareció una vez. El propósito que tiene el autor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de nuestros textos, ¿verdad? Aquí obtenemos pura información literal, ¿verdad? Y que viene bien escueta porque apenas viene información, ¿verdad? Y que nosotros creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Que indagamos, investigamos para ampliar más nuestros temas y poderles dar una educación pues mejor a nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a poner esto en práctica? Les llegó a ustedes un documentito, ¿verdad? Quisiera que todos abrieran su documento en Word, que vamos a empezar a aplicar pues lo que vamos explicando, ¿verdad? Y antes de que ustedes puedan iniciar la lectura, yo quiero que ustedes me digan, el hombre, su amigo y la ventana. ¿Quién me podrá decir de qué se imagina que se va a tratar esa lectura? Con el título y esta imagen que está acá. ¿Quién me puede decir de qué se tratará esta lectura? Yo, Estela, tal vez se trata de que, pues, están en algún hospital los dos señores y me imagino que tal vez han de llevar un buen tiempo ahí. El señor que está más cerca de la ventana ya está como con ganas de salir, de poder compartir. Al ver a los niños tal vez le dan ganas de estar bien, ¿verdad? Y poder ya retomar su vida, digo yo, y está como pensativo. Excelente, fantástico, me encanta. ¿Alguien más? Patti Alvarado levantó su mano. Sí, gracias. Buenos días a todos. También puedo ver que el lugar se puede ubicar en un área rural o al menos no tan urbana, ¿verdad? Por lo que se mira en la ventana. Bien, excelente. ¿Alguien más? ¿De qué tratará la lectura? ¿Qué me transmite a mí? Marisol. Veo que la persona que está acostada como que le está prestando atención a la persona que está viendo hacia la ventana. Tal vez le está Excelentísimo. describiendo algo. Muy bien, excelente, fantástico. ¿Alguien más quiere aportar? Muy bien. Mónica Alemán levantó su mano. Moni. Hola, buenos días a todos. Esta lectura para mí es una lectura de imaginación, en donde un hombre imagina y él dice todo lo que imagina, pero en realidad no lo está viendo. Excelente, fantástico punto de vista. Pues, ¿qué más? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues leyendo, ¿verdad? Entonces, es una lectura, es un cuento que me encanta, de verdad a mí me encanta. Y vamos a tener 5 minutos para leer la lectura, el hombre, su amigo y la ventana. No sé, les quiero preguntar, no sé si quieren leer de manera comprensiva, individual, o si alguien quiere leer y todos vamos con la vista, yo se los dejo a su criterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? Porque, por ejemplo, a mí, yo, Estela Aguilar, a mí me encanta leer de yo, o sea, yo, ¿verdad? Para yo obtener mi comprensión eficaz, yo tengo que leer yo solita, ¿verdad? Entonces, pero hay unos que, por ejemplo, con la lectura oral tienen una excelente comprensión, entonces ustedes deciden. ¿Quién, ustedes solitos o leemos? Muy bien, creo que solitos. Vamos pues, 5 minutitos.
2 minutos. Solo la lectura, ¿verdad, Estela? Solo la lectura. Muy Ahorita bien. solo la lectura. Nos queda medio minuto. Muy bien, tiempo. Terminamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la comprensión literal, verdad? Hay muchas más actividades, ¿verdad? Que nosotros podemos aplicar, pues yo, pues acá les coloqué 3, ¿verdad? Para que dice, elige acá la actividad que desees trabajar con base a la lectura anterior. Con estas 3 actividades nosotros podemos poner en práctica lo que entendimos de la lectura, ¿verdad? Aquí no opinamos, aquí no asociamos, aquí no damos punto de vista, sino que vamos a redactar tal y lo que leímos, qué personaje, mi resumen. Entonces yo puedo redactar, yo les puedo decir a ustedes, redacten un resumen de 10 líneas, ¿verdad? En donde sinteticen la historia de manera eficaz, en donde no quede nada fuera del texto, ¿verdad? Que no pasó en el texto, ¿verdad? Puedo también realizar un organizador gráfico, ¿verdad? Hay personas que trabajan bastante con organizadores. Yo puedo hacer un organizador de nubes, un vagón, un tren, ¿verdad? Un gusanito en donde yo pueda de manera literal colocar lo que yo entendí de la lectura. Y también, pues, me puedo convertir en periodista, ¿verdad? Que esto, pues, se puede trabajar en parejas. Por ejemplo, ¿qué sucede en la historia, verdad? ¿Qué sucede? Yo explico ahí de manera literal. ¿Quién o quiénes intervienen en la historia? Yo explico de manera literal. ¿Qué circunstancia rodea la acción? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Verdad? En esos 3 espacios yo puedo plasmar de manera literal
lo que yo leí. Entonces, ahorita ustedes van a tener 5 minutos o cuando alguien termine me levanta la mano para empezar a compartir. Y si quisiera, pues, que la mayoría compartiera su trabajo, ¿verdad? Entonces, eligen ustedes cualquiera de estas actividades, ¿verdad? Elaboran su resumen, hacen un organizador gráfico o pues simplemente contestan este cuadro, ¿verdad? Entonces, en 5 minutos a partir de este momento para que ustedes puedan poner en práctica su comprensión literal del cuento. Perdón, Estela, una pregunta. ¿El parafraseo aún está dentro de la etapa literal? Sí, acá el parafraseo es literal, lo que leyó, nada más. Obviamente usted lo va a explicar con sus propias palabras, pero en ninguna parte de su comprensión literal puede ir un aporte suyo, un punto de vista o que usted esté asociando con la realidad o con algo que usted conoce similar. Es lo que leyó literalmente del texto. Ok, gracias. Muy bien. 5 minutos. Una pregunta, disculpa, Estelita. En este documento lo podemos hacer si elegimos hacer el cuadro. Sí, ahí pueden trabajar. Por eso se los mandé igual para que puedan ahí trabajar los ejercicios.
Un minuto. Muy bien. Vamos a iniciar a compartir pues el ejercicio que realizaron. No sé ustedes, pero por ejemplo, como les mencioné, ¿verdad? Esta parte, lo literal, es la base fundamental. Cuando nosotros decimos algo literal, tenemos que estar seguros de decir lo más importante, ¿verdad? En la lectura. De que por medio de ese resumen que yo voy a leer, pues yo tenga el conocimiento de la historia completa, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, a veces nuestros estudiantes únicamente solo nos escriben lo que leyeron al principio, ¿verdad? Porque cuesta parafrasear esa parte, ¿verdad? Pero ese es algo que nosotros debemos de desarrollar en ellos y en nosotros mismos desde que empezamos a leer, ¿verdad? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo puedo leer yo solita y puedo estar escuchando música. Me encanta trabajar así, ¿verdad? O cuando yo estudio cuando estudiaba para mis exámenes con música, ¿verdad? Pero es cuestión de cada persona y uno va descubriendo, no, yo tengo mejor comprensión leyendo leyendo en voz alta, ¿verdad? Tenía mi amiga que se tenía que poner frente a un espejo y leer en voz alta, y solo así se le quedaba y lograba una mejor comprensión de lo que leía. Muy bien, entonces alguien que quiera participar, por favor, y compartirnos la actividad que eligieron y pues qué escribieron dentro de ella. Vamos a ver, ¿quién? Vamos, participemos. Mónica Xiomara. ¿Quieres que te comparta mi resumen o qué necesitas? ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste de las 3 actividades que habían para poner en práctica la comprensión Un resumen. Muy bien, sí, lo queremos escuchar entonces. Sí. 2 hombres, bueno, voy a leer. 2 hombres enfermos compartiendo un ambiente en un hospital. Una cama colocada a un costado de la ventana y la otra del otro lado de la habitación. El hombre que estaba al otro lado de la habitación no podía levantarse, sin embargo, quien estaba al pie de la ventana tenía la oportunidad de levantarse una vez en el día y se ocupaba de narrarle las escenas que él podía ver a través de la ventana. Cada día se ocupaba de entretener a su compañero de cuarto narrándole historias que podía observar. Eventualmente el hombre murió y cuando la enfermera llegó a notificarle a su compañero de cuarto, el compañero de cuarto solicitó ser trasladado al pie de la ventana y cuando tuvo una pequeña oportunidad de asomar un poco la cabeza, se dio cuenta que la ventana daba a un muro blanco. Entonces le preguntó a la enfermera que qué pasaba, porque el otro enfermo pues decía historias que veía a través de la ventana, y la enfermera le responde que la persona era ciega y que seguramente quería hacer mejor su estadía en el hospital. Muy bien, excelente, gracias Mónica. Creo que Andrea Rojas había levantado la mano. Sí, muy buenos días, Miss Estela, y buenos días. Buenos días, Miss. Les voy a compartir, yo hice un organizador gráfico. ¿Lo podría compartir su pantalla, Miss, para poderlo ver? Ahorita voy. Gracias. Este se parece mucho a un mapa conceptual, solo que este es de ideas
principales. Excelente. ¿Me confirma si ya lo puede ver? Sí, ya lo podemos ver. Entonces, aquí comienza, ¿verdad?, que dos hombres enfermos que se encontraban en un hospital compartían todas las tardes acerca del paisaje que veía el hombre que se encontraba en la ventana. Entonces, una de las primeras ideas es que uno de los dos personajes se sentaba 1 hora cada tarde a la par de la ventana para drenar el líquido de sus pulmones. El otro personaje se escuchaba todo lo que le decía su compañero de habitación, imaginaba lo que escribía. Al fallecer el hombre que se sentaba junto a la ventana, el hombre pidió ser trasladado a su cama, pero se percató que en la ventana había una pared blanca. Excelentísimo, Miss. La felicito. Fantástico. Esa es la manera, todos tenemos diferentes maneras de comprender. Oímos lo mismo con Mónica que con Miss Andrea, ¿verdad? Lo mismo, pero todos tenemos diferentes maneras de explicarlo. El profe Roneiri creo que había levantado la mano también. Sí. Gracias, profe. Al momento de hacer este tipo de resúmenes, ¿hay como algún mínimo? Porque yo mi resumen era dos hombres enfermos, uno le miente al otro por su propio bien. Ahí está. Quiero ir otra vez. Dos hombres enfermos, uno le miente al otro por su propio bien. Por su propio bien. Sí, para elaborar un resumen es de 5 a 10 líneas, ¿verdad? Depende lo largo del texto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo le digo, escríbame un resumen de Madame Bovary, sería un resumen como de 3 hojas, ¿verdad? Pero de 5 a 10 para que de 5 líneas me atrevería yo a decir con este tamaño de texto. ¿Qué manda Miss Andreita? Andrea, sí, una consulta. Podemos hacer antes de pasar a esta actividad, ¿se podría usar alguna estrategia como para que los estudiantes pudieran identificar partes importantes? Por ejemplo, utilizar los resaltadores de color, ¿se podría? Como para prepararlos para hacer el... Excelente, sí, inclusive, por ejemplo, como nosotros tenemos todos los días en nuestras clases, tenemos nuestro momento de lectura, entonces es indispensable que nuestros estudiantes nos levanten su resaltador de texto, ¿verdad? Entonces, ellos van identificando las ideas principales. Obviamente, pues, previo a esto, nosotros tenemos que haber explicado qué es una idea principal, la idea secundaria, y con esto, pues, ellos van integrando, parafraseando de manera literal lo que ellos han identificado dentro de su lectura, ¿verdad? Eso es bien importante. Ajá. ¿Qué manda Ale? Una pregunta, Estela. Por ejemplo, los alumnos están acostumbrados que vamos a subrayar ideas principales y es donde inicia la mayúscula y termina el punto. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Porque yo sí me he topado con alumnos en secundaria donde tenemos que subrayar y es como, identifico el inicio de la palabra y hasta donde está el punto, ¿verdad? Entonces, eso hay que mejorarlo, pero ¿cómo podemos mejorarlo? Mire, esto a mí me pasa lo mismo, ¿verdad? Más con los niños de primero básico, ¿verdad? Que quieren subrayar, Miss, es que aquí todo es importante, y no, ¿verdad? Nuestros libros vienen condensados, ¿verdad? Entonces, una idea principal es algo que, por ejemplo, no puede ir fuera del texto, porque si yo quito esa idea, se pierde el sentido. No sabemos ni de qué se está hablando, ¿verdad? Entonces, y las ideas secundarias son las que enriquecen esa idea principal, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, yo les digo a los chicos, bueno, ¿se acuerdan de identificar su idea principal? Y les digo, no vayan a subrayar todo el párrafo. Solo, por ejemplo, si estoy viendo en los sustantivos, ¿verdad? Es la clase de palabra que funciona como núcleo del sujeto, ¿verdad? Esa sería mi idea principal. Ya características, el género, número, esas ya son características complementarias al tema del sujeto, ¿verdad? ¿Qué manda Andreita? Bueno, yo solo, para mí ha sido un reto, pero con mis chicos he trabajado bastante para analizar una lectura. Primero la lectura preliminar
luego la lectura comprensiva y ya después en el tercer paso, que es subrayar y resaltar. Luego de ahí, nosotros trabajamos mucho con los organizadores gráficos, ¿verdad? Eso es fantástico. Entonces, los primeros 3 pasos antes de poderlo realizar. Excelente, gracias Andreita, eso es un gran aporte, ¿verdad? Nosotros como docentes y como vamos conociendo a nuestros estudiantes, vamos adquiriendo o aplicando herramientas que vamos identificando que nos sirve con nuestros estudiantes, ¿verdad, Miss Andrea? Porque si solo a veces, por ejemplo, yo con los grandes ya no es de que, ay, ¿qué palabra se identificó? No, ¿verdad? Ellos tienen que comprender de manera literal desde que leen, ¿verdad? En cambio, en la primaria, desde primero primaria, desde que inician la lectura, el niño tiene que aprender a comprender de manera literal, porque lo literal es la base para poder inferir y dar mi punto de vista. Esa es la base, ¿verdad? Y pues buscar esas estrategias como Miss Andrea, de decir a mí me funciona esto, lo otro, pero lo importante es y que siempre el alumno comparta, siempre, ¿qué escribiste? ¿Qué identificaste? Dime tu resumen, ¿verdad? Entonces que no se quede en el aire. Ya eso más así virtual, ¿verdad? Porque ni sabemos si realmente están identificando. Pero sí podemos, porque podemos decir, a ver, Josué, levánteme su libro, quiero ver qué subrayaste, dime. Entonces, eso, y ahí se ve resaltado el texto, entonces para que lo podamos aplicar, ¿verdad? ¿Qué manda Evelyn? En mi caso también, en mi opinión, y contextualizar, poner en lo real, ¿verdad? Como por ejemplo esta lectura tiene mucho para hablar sobre la pandemia también, ¿verdad? Con qué actitud esta persona que es ciego estuvo viendo lo positivo, cosas buenas, y cómo le inyectó lo bueno a su compañero de la par. Entonces, da opción también para poder hacer un debate, ¿verdad? Poder platicar sobre qué les deja esta lectura, incluso a nosotros también, ¿verdad? Es que sí, Miss. Enfrentar todo esto. Ajá. Excelente. Lo que pasa es que ahorita vamos por lo literal, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer la actividad inferencial y el punto de vista y nos vamos a apurar porque a mí me encanta hablar y todo, pero eso nos queda media hora, ya se fue un montón de tiempo. Entonces, alguien más que me comparta, alguien se convirtió en periodista, ¿alguien respondió ese cuadro de periodista? ¿No? ¿No? Muy bien. Evelyn, ¿qué contestaste? Bueno, ahorita hoy, aquí lo tengo. ¿Qué sucede? Hay 2 hombres enfermos en un hospital, uno de ellos describe lo que ve a través de una ventana, lo expresa con detalles a su compañero del hospital y lo que sucede en un parque que está a la par del hospital. Luego de morir, el hombre describe, el hombre que describe, luego de morir el hombre que describe, el compañero solicita a la enfermera que lo pasen a la cama cerca de la ventana, cuando descubre que solo hay una pared y que el compañero pues era ciego. Solamente le contaba lo que imaginaba. Muy bien. ¿Quién o quiénes intervienen en la historia? 2 enfermos de un hospital y una enfermera, y los demás eran imaginarios. Excelente. ¿Y la circunstancia que rodea la acción? Ahí es donde me perdí un poco, porque cuando dice, bueno, no, ahí me perdí, pero... Sí, no necesariamente, ¿verdad? Sí, acuérdense que esos relativos interrogativos, pues no siempre se pueden responder, ¿verdad? Es como cuando analizamos una oración con análisis morfosintáctico, ¿verdad? No por fuerza en una oración tiene que tener todos los complementos, ¿verdad? Entonces... tal vez, por ejemplo, en el qué sucede, te alargaste un poquito y ahí hubieses podido colocar una parte de tu texto en donde dice cuándo, cómo, ¿verdad? Ahí, excelente, muy bien. Vamos pues, voy a presentar de nuevo pantalla, ¿sí? Y vamos bueno, vamos con el nivel inferencial, ¿verdad? O nivel interpretativo. A este nivel, ya que nosotros hayamos comprendido de manera literal, pues de manera significativa el texto, ¿verdad? En donde yo ya no tenga necesidad de volver a leer, entonces yo voy a inferir.
voy a interpretar, ¿verdad? Y en las plataformas está siempre esto, por ejemplo, en Bamboo está comprensión e interpretación del texto y en Lectópolis lo tengo de la misma manera, ¿verdad? Es porque comprendemos e interpretamos. Y este nivel, ¿verdad? Nos permite a nosotros como lectores, ¿verdad? Explicar una experiencia personal, una intuición, ¿verdad? Que pueda llegar, pues, a llegar a tener una comprensión más profunda. ¿Qué me despertó esa lectura? ¿Cómo asocio esa lectura con mi realidad? ¿Pasará o me pasó? O le pasó a mi abuelito, a mi tío, a mi papá, ¿verdad? Esa interpretación que yo voy a dar asociando lo leído con mi realidad, ¿verdad? Todo. Por ejemplo, yo siempre les digo a los chicos que las características de la Edad Media, Renacimiento, Barroco, modernismo, más las vanguardias, las encontramos siempre en nuestra realidad. ¿Y cómo lo hemos constatado? Pues yo dejo, por ejemplo, que en el periódico o en cualquier tipo de periódico digital o en alguna noticia a nivel mundial actual, ellos cómo identifican una característica, por ejemplo, barroca dentro de la actualidad. Entonces ellos identifican, leen la noticia y explican dentro de esa noticia por qué identificaron esa característica renacentista en la actualidad, ¿verdad? Entonces eso es la inferencia, inferir acerca de lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a realizar la segunda actividad que dice acá, actividad de comprensión inferencial o interpretativa, ¿verdad? Elige la actividad que desees trabajar, totalmente diferente. Aquí es resumen total. En cambio, acá yo ya le puedo colocar, hasta nosotros como docentes podemos inventarnos nombres creativos, ¿verdad? Para nuestras actividades. Por ejemplo, acá, un color, una palabra, una emoción y una experiencia. ¿Cómo voy a inferir eso? De lo que yo leí, yo le voy a dar un color y por qué. No solo, yo le pongo rojo. ¿Por qué? Porque me gusta el color. No, aquí todo tiene que ir explicado. ¿Por qué? Siempre explicativo. ¿Por qué le doy un color? ¿Con qué palabra relaciono? Una palabra relaciono la lectura y por qué. ¿Qué emoción me despertó la lectura y por qué? Y tengo una experiencia de esa lectura o conozco algo que pasa, como dice Miss Evelyn, ¿verdad? Ahorita en las camas de los hospitales puede pasar, ¿verdad? Que la gente pues tome tenga una actitud asertiva a pesar de lo que está pasando y puede pasar, ¿verdad? Yo no lo sabía, ¿verdad? Eso es construcción de pensamientos propios, ¿verdad? Yo no lo sabía. Yo no sabía que una persona tenía la capacidad de pintarle el mundo tan bonito a otra persona solo para que se sintiera bien, para ayudarle, ¿verdad? Entonces, yo no sabía qué. O cómo asocio lo leído a mi contexto, tan sencillo. Entonces, tienen 5 minutos para elegir cualquiera de esas 3 actividades y compartimos. 3 minutos, vamos.
Muy bien. Vamos a ver quién puede compartir lo que trabajó, ¿verdad? Yo sé que el tiempo ha sido cortito, ¿verdad? Pero aquí todos somos pilas, ¿verdad? Hasta podemos inferir sin necesidad de haber hecho el ejercicio, ¿verdad? Y yo puedo decir qué color le doy, qué, ¿verdad? Pati, te escuchamos. A mí me llamó la atención la frase yo no sabía. Y entonces lo que puse es, yo no sabía que una enfermedad puede generar pensamientos positivos, pero no es el momento, es la vida entera como se ha vivido. En los momentos difíciles sale a flote lo que ha venido sosteniendo la vida en todo su andar. No se puede actuar con fortaleza cuando se ha dejado a los placeres ser dominantes. Es mucho más difícil confiar en la providencia cuando no ha habido una oración constante. Y ahí se me acabó el tiempo. Excelente, excelente, Pati. ¿Qué hiciste tú ahí? No mencionaste nada literal, solo inferiste acerca, asociaste a la lectura, ¿verdad? Construiste otro texto nuevo con base a lo que leíste, ¿verdad? Eso es inferir, ¿verdad? Te identificaste con tus emociones, ¿verdad? Sacaste a flote esas emociones, entonces eso es inferir, ¿verdad? Asociar, cómo me emociono con esa lectura y cómo lo voy a explicar. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Andrea Ábalos. Bueno, no sé si lo hice bien. Bien, lo hiciste bien. Estoy segura. Yo contesté la número 3, que cómo asocio lo leído a mi contexto. Excelente. Yo puse, lo asocio con las noticias que constantemente se leen en el país, sobre todo los enfermos en los hospitales, y me pregunto si todos ellos contarán con un amigo como el de la lectura que trate de animarlos y hacerlos sentir felices. Fantástico, excelente. No oímos nada literal, inferiste de manera significativa. Excelente, Andrea. Ale. Yo trabajé, la primera me llamó mucho la atención. Ay, qué bonito. El color, blanco, palabra ciego, emoción, sorprendido, sorpresa. Y la experiencia, pues el día a día a causa de una enfermedad o de alguna noticia fatal que recibamos. Entonces lo relacioné con... Muy bien, ¿por qué color blanco, Ale? Porque me recuerda a un hospital, porque ahí todo es blanco. Excelente, fantástico. No, ¿en qué me respondiste? ¿En una palabra? Ciego. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo la palabra ciego, me recuerda toda la historia de los dos hombres. Fantástico, excelente. ¿Y en emoción? Sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Por la realidad que se dio cuenta el que quedó vivo, que no veía absolutamente nada. Excelente inferencias, excelente, Ale. Gracias, Moni. No se te escucha. Perdón. Ahí está. Yo inferí similar a... Excelente, excelente. Así se dice, yo inferí. Evitemos decir, por ejemplo, cuando digo yo puse porque no ponemos, ¿verdad? Yo escribí, yo anoté, eso es bien importante para que lo apliquemos a nuestro lenguaje. Muy bien, Mon. Yo inferí en el color blanco porque me imaginé a una persona a la que tú le estás describiendo tantas cosas y le dices que lo dibuje y únicamente pues llega a tener una hoja en blanco, ¿verdad? Y cuando tú terminas tu descripción se le puede haber olvidado o ve otra realidad. También en palabra, imaginación, por todo lo que el hombre imaginaba y lo podía decir. En emoción, asombro. Y en experiencia no coloqué nada, sino que me salté a la número 3, donde dice cómo asocio lo leído a mi contexto. Realmente yo lo asocio al seguimiento en redes sociales, porque vemos muchas veces y vemos amigos que publican
su situación, su vida cotidiana, que hoy fui al centro comercial, que hoy fui a comer, que estoy con mis amigos, que estoy disfrutando de esto, pero en realidad no sabemos si realmente todo lo que nosotros vemos en las redes sociales lo están disfrutando tal y como lo están describiendo. Excelente, fantástico, Moni. Excelente punto de vista, inferencia, perdón. Marisol y luego Andreita Rodas. Y nos vamos a la siguiente comprensión. Gracias. Yo también revisé la primera. A ver. En la primera, el color amarillo. Porque es un color que me orienta a lo positivo y a lo optimista. Muy bien. Considero que esas personas fueron así. En palabra, empatía. Ellos se comprendían, sabían qué era lo que podían hacer, qué era lo que no podían hacer, y mutuamente se ayudaban. En una emoción, amor al prójimo, y en una experiencia, pues el día a día. Creo que todos aplicamos en algún momento del día el poder alentar a una persona de una o de otra forma. Lo hacemos, ¿verdad, Miss? Excelente. Gracias por su inferencia. Andreita. Miss, fíjese que yo tengo, bueno, se los voy a compartir porque yo tengo una rutina de pensamiento que utilizo mucho con mis chicos y se me hace muy similar a lo que usted pidió en la primera parte. Color, símbolo e imagen, ¿no? Sí. Yo de hecho así lo reflejé. Igual excelente. El color blanco, el símbolo, ¿verdad? Que es de los que están enfermos, en que hemos trabajado, pues se hace como ellos escriben, ¿verdad? Como un resumen, pero con sus palabras acerca de lo que han trabajado y la imagen, ¿verdad? De lo que ellos imaginaban. Entonces ahí, pues ellos infieren de qué se trataba la lectura. Excelente. Sí, esa rutina es bastante buena, Miss. Igual como el veo, pienso, me pregunto, también ayuda bastante en todo el proceso de comprensión. Muy bien, vamos a culminar, ¿verdad? Con la última comprensión, ¿verdad? Y tenemos, pues, el nivel crítico, ¿verdad? El nivel crítico y profundo, ¿verdad? Y que nos lleva a un análisis y a una evaluación personal del texto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si a mí me gusta esta lectura, pero a Patti no, entonces yo tengo que respetar, ¿verdad? Pero, aunque a ella no le haya gustado, ella tuvo que haber hecho los 3 procesos de lectura y tiene que opinar, ¿verdad? Y ahí es donde ella va a colocar. La lectura me pareció muy trágica porque no creo que existan personas con ese nivel de ayuda, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo voy a dar mi punto de vista. Siempre les digo a mis estudiantes, por ejemplo, que siempre vamos a dar un punto de vista, pero no con, ay, qué lindo, con mis emociones o con lo que yo piense o con el hígado, ¿verdad? Más cuando es algo que se puede asociar a una problemática social, ¿verdad? Entonces, se tiene este nivel, ¿verdad? Nos limita a leer un texto, ¿verdad? Obviamente. Nos hace capaces de emitir un juicio sobre el mismo, ¿verdad? Este nivel de lectura se basa en la evaluación del contenido con base a conocimientos previos. Ya, desde que hicimos la primera actividad ya tenemos los conocimientos previos. Entonces, con base a mis conocimientos previos, yo voy a emitir un juicio crítico y profundo acerca de lo que leí. Ahí es mi punto de vista. Pero lo que tiende a confundir a veces es de que emitimos juicios en lo inferencial y lo inferencial es solo interpretar la lectura a mi contexto. El crítico es dar mi punto de vista, ¿verdad? ¿Qué pienso? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Me gustaría saber que hubiera otra parte de la historia, ¿verdad? No sé, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la última parte de nuestro ejercicio de lectura y dice acá, actividad comprensión crítica o profunda, ¿verdad? Dice, elige la actividad que desees trabajar. Un compara y contrasta, ¿verdad? Compara y contrasta. Yo comparo los personajes principales, en qué aportes dio cada uno, ¿verdad?
qué diferencia hubiese tenido o cuánto hubiera vivido uno de ellos si no hubiese estado acompañado de este amigo, no sé, ¿verdad? Un compara-contrasta. Algo bien importante, y siempre lo coloco en mis pruebas de bimestre, en las cortas, en clase, y es algo que todos lo hacemos, ¿verdad? También la transversalización de los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores se identificaron en la historia según su punto de vista? Porque en la historia no me dice ningún valor, pero yo, según mi punto de vista crítico, ¿qué valores se practican? Y algo bien importante, ¿cómo los aplican a la realidad? ¿Cómo los aplican en su vida cotidiana, verdad? Todo aplicado, todo aplicado. ¿Qué otro final le daría la historia y por qué, según su punto de vista? O, por ejemplo, elabora un dibujo de lo que más le gustó de la historia, lo representa en un dibujo y lo explica según su punto de vista por qué, ¿verdad? Aquí todo es válido. Aquí no podemos decir, ay, mire, lo que usted dijo a mí no me pareció, ¿verdad? Porque es el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, van a elegir una actividad y tienen 3 minutos para hacerlo. Un minutito.
Muy bien, vamos pues. ¿Alguien que quiera compartir, por favor? Miss Victoria, ya leí, y Miss Mariela. Andreita, perdón. ¿Ya puedo hablar? ¿Qué manda? Sí, ¿ya puedo hablar? Sí, ya, Miss. Ok, yo quiero abordar el punto número 2, ¿qué valores se identificaron en la historia? Más que varios valores que me gustó colocar la empatía, porque considero que el personaje principal, en este caso el que estaba ciego, en lugar de ponerse a quejar, en lugar de ponerse a decir, estoy en esta condición, me siento mal, estoy enfermo y todavía ciego y estoy solo, en lugar de ponerse a quejar y desmotivar de esa manera a todos los que se encontraban a su alrededor, se puso a pensar mejor de qué manera podía animar a su compañero. Y entonces le empezó a relatar historias, le empezó a contar muchas situaciones que ni siquiera él podía ver, pero que consideró que de esa forma podía levantarle el ánimo al otro y que tal vez él sí se podía recuperar a través de eso. Entonces me gustó mucho y por eso identifiqué la empatía en esta historia. Y desde mi punto de vista pienso que muchas veces somos así, nos quejamos de nuestra situación, de nuestro contexto, de nuestra vida, de lo que vivimos y no nos ponemos a pensar que nuestras palabras tienen un impacto positivo o negativo y que es preferible, aunque nos sintamos mal o aunque estemos de cierta manera, buscar la forma en la que los que se encuentren a nuestro alrededor, y en este caso son nuestros estudiantes, de qué manera podemos utilizar nuestras palabras para en lugar de generar impactos negativos, cosas positivas, pero todo radica desde la empatía. Excelente, Miss. Muchas gracias por su punto de vista. Mariela Gramajo. Yo también elegí el valor que se identifica en la historia y lo relacioné con la solidaridad. Y lo relaciono en el apoyo que tenemos que tener hacia los demás sin necesidad de que nos lo pidan, ¿verdad? Sino ponernos en los zapatos de las otras personas y a nosotros nos queda esa satisfacción, la satisfacción del servicio que debemos tener hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Excelente. Y si ustedes se dan cuenta, pienso que o sea, es lo que yo pienso, lo que yo digo, ¿verdad? Lo que yo puedo aportar acerca, ¿verdad? Andrea Ábalos, creo que solo una más. Tengo que explicar otra cosita aparte. Gracias, Miss. Yo lo enfoqué como lo trabajaríamos en preparatoria y en este caso pues sería un dibujo. Entonces voy a compartirle cómo me quedó. Excelente, Miss. Como en prepa todavía como no pueden escribir mucho, entonces se enfoca en el dibujo y el valor, ¿verdad? Entonces harían algo así. Sería el paisaje que miraba el señor de la ventana y pues la amistad, ¿verdad? Que es por lo regular lo que se les pide, ¿verdad? Que pongan la imagen y que por lo menos escriban el valor, ¿verdad? Para que ellos lo puedan explicar después. Excelente, Miss, fantástico. Miren, y de verdad que todo esto cada quien lo puede aplicar a su nivel, ¿verdad? ¿Y qué logramos con todo esto? Aparte de, por ejemplo, todos, porque si nosotros trabajamos todas esas habilidades de lectura, no importando la clase en que nosotros estemos, ¿verdad? Uno, vamos a lograr un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes para la vida, ¿verdad? Así, de 100%. Ellos van a lograr decodificar, van a lograr fluidez verbal, rapidez, ¿verdad? Y se crea una competencia de cuántas palabras leo ya por minuto, ¿verdad? Entonces, y máximo nosotros pues tenemos que lograr pues un número pues alto, ¿verdad? Como de 300 palabras, ¿verdad? Van a razonar, van a tener conocimientos previos, van a hacer funcionar la memoria, su atención, la construcción de párrafos.
Y quiero compartirles que mi título de tesis es cómo la lectura influye para que los estudiantes de un centro educativo en la zona 12 mejoren su ortografía y redacción. Y es 100%, ya estoy en la interpretación de gráficas, bendito Dios, les comparto que me siento feliz por ello. Y sí influye mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que los chicos leen literal de manera comprensiva, nuevo vocabulario, nuevos significados aplicado a mi contexto, escritura creativa, vamos a escribir tal y como leemos, ¿verdad? Tal y lo que leemos, no vamos a veces, y nos encontramos hasta aquí en bachillerato, hay personas que todavía redactan como hablan, y eso es algo que se tiene que eliminar, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante. Me quedan 5 minutos, solo les voy pues, vamos a entrar pues, algo práctico, ¿verdad? Que se me ha pedido que les transfiera esta información, ¿verdad? Vamos a entrar en un plan lector, ¿verdad? Pero esto lo vamos a iniciar a leer después de servicio inspirador, ¿verdad? Miss Patti me dijo que se termina servicio inspirador el 19 de agosto, entonces esta lectura la vamos a leer para el 24 de septiembre. Ese día pues vamos a tener y si ya no lo permite la pandemia o no sé, pues vamos a realizar un cafecito literario en donde platiquemos todos, donde apliquemos las 3 comprensiones, ¿verdad? Así como lo que hicimos ahorita, que me encantó, que mil gracias por participar. Yo estaba bien nerviosa porque es primera vez que hago esto, ¿verdad? Pero mil gracias por todo el apoyo. Y pues vamos a tener un cafecito. A mí me encantaría que se pudiera estar en un salón, ¿verdad? Y poner cafecito, galletitas, todos con nuestro libro y platicar qué leímos literal, cómo lo asociamos a nuestro contexto. Me identifiqué yo con algo de un corazón libre. ¿Cómo me identifiqué? ¿Qué me pasó, verdad? Compartir experiencias, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a compartir pantalla también. Y, por ejemplo, a todos se nos dio un usuario y contraseña donde se realizó lo de Bambú Lector. Entonces, el libro, para los que el libro ya está acá, ¿verdad? Pero eso sí, nadie puede empezar a leer hasta que Miss Patti ella va a compartir un folleto, ¿verdad? Pero este folleto que trae como la guía de estudio de este libro, no podemos iniciar a leer la lectura hasta que se nos dé el folleto, porque viene ahí antes de empezar, antes de la lectura, ¿verdad? Que fue lo que hicimos, ¿verdad? Imagino que nos va a decir qué te dice el libro o de qué se tratará, ¿verdad? Entonces, hasta que se nos reparta ese documento, nosotros podemos iniciar la lectura de este libro, ¿verdad? Entonces, espero que de todo corazón que haya sido de mucho provecho este tallercito. Mil gracias por el apoyo y si en algún momento yo les puedo ayudar en algo, pues entre todos, ¿verdad? Para eso somos compañeros, ¿verdad? Ay, mira, ¿tú qué haces para esto? Yo hago esto, y compartirnos, ¿verdad? Las actividades que nosotros hacemos o las destrezas de pensamiento que aplicamos para poderlo lograr con nuestros estudiantes y pues sea de provecho. Que Dios les bendiga y muchas gracias por todo. Gracias, Estela. Le vamos a dar un momentito la palabra a Gerald, por favor, antes de irnos a la siguiente capacitación. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Estela, por el tiempo que nos ha apoyado. Gracias por este taller. Realmente fue sumamente enriquecedor. Agradecemos que esto nos permite poder crecer entre todos juntos y queremos otorgarle el presente diploma en este momento de manera simbólica en formato virtual, pero ya se le va a compartir de manera física también. El diploma dice: el Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdoba y su programa permanente Impulso del Talento Docente a través del desarrollo profesional, en su edición titulada Herramientas hacia la nueva normalidad educativa,
otorga el presente reconocimiento a la licenciada Estela Aguilar por aportar su conocimiento y experiencia profesional a este proceso de formación con el taller Mejora de Habilidades Lectoras. Guatemala, 19 de julio de 2021. Firma mi persona como director ejecutivo y firma la licenciada Ana Patricia del Valle como coordinadora académica. Muchas gracias por su apoyo. Más que agradecidos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, llegamos precisamente al momento de trasladarnos al próximo enlace. Este es en Zoom con el programa de Servicio Inspirador. Nos vemos por allá. Pasen feliz día. ¿Dónde está ese link? Perdón. Ese no lo Se les envió por correo electrónico. bueno. Una invitación. Es de Zoom. Si no lo encuentra, me avisa. Sí, si me hiciera favor de mandármelo. Creo que Pati lo compartió también al grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, gracias. Feliz día entonces. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.